Por fin este 5 de junio del año 2025 se estrenó el primer capítulo de Chespirito sin querer queriendo, y nos dejó mucho, pero mucho de qué hablar, desde conocer cómo fue parte de la juventud de Chespirito hasta enterarnos de que los villanos de esta historia serán Carlos Villagrán y Florinda Mesa. Si quieres saber todas las curiosidades y todo lo que hay detrás del primer capítulo de esta serie, pues ponte cómodo porque yo soy tu amigo Alex y aquí comenzamos. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Este 5 de junio por fin pudimos ver el primer capítulo de la bioserie de Chespirito sin querer queriendo, y este gran estreno solo se podía vivir acompañado de unas ricas tortas de jamón, y créanme, cuando digo que todos comimos tortas de jamón, realmente fueron todos. Pero bueno, comencemos. El título de este capítulo lleva como nombre Zapatero a tus zapatos, pero en un momento descubriremos por qué. Lo primero que vemos de la serie es un anuncio que nos dice que la serie está basada en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, plasmadas en su autobiografía, con el mismo nombre de la serie, Sin querer queriendo. La historia comienza en el año de 1981, en donde vemos cómo Horacio Gómez Bolaños va llamando a la puerta de cada integrante del elenco para salir a la caminata de la solidaridad en Colombia, cosa que en la vida real se ocurrió, y es que esta caminata se trataba de un evento que reunía a miles pero miles de personas en un día de recreación, diversión y por supuesto solidaridad, con carreras atléticas, desfiles y por supuesto música. La caminata era un símbolo de unión y apoyo a los más vulnerables, con el objetivo de ayudar a personas en situación de necesidad y de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Y en 1981 contaría con el elenco del Chavo del Ocho. Estas escenas ya las habíamos visto en los primeros anuncios de la serie, los cuales ya tienen su video en el canal, así que te invito a que vayas a verlo. Pero bueno, continuando, tenemos por fin escenas nuevas, en donde Horacio Gómez Bolaños, hermano menor de Chespirito y también quien interpretaba a Godínez, lo comenta que ya es tiempo de que salgan. Pero Chespirito se muestra algo sofocado por tanta fama y comienza a recordar los viejos tiempos, cuando tenían muchas más libertades ya que no eran tan conocidos. La pantalla cambia de formato y viajamos al año de 1935, año en el que Chespirito era un niño de apenas 6 años. Además vemos a sus dos hermanos, el mayor Francisco Gómez Bolaños y el menor Horacio Gómez Bolaños. Y claramente vemos la versión niño de Chespirito. Lo más llamativo de aquí es que vemos a Elsa Bolaños Cacho, la mamá de Chespirito, que por cierto es casi idéntica a la original. Muy bien con este casting. Llegan al circo Ayotlán, y aunque toda esta escena será en su mayoría puras cosas ficticias, que no ocurrieron precisamente de esta forma en la realidad, encontraremos detalles muy llamativos. Para comenzar, el payaso del circo interactúa con el Chespirito niño, en donde podemos notar que esta escena tiene varios guiños al personaje del Chavo del Ocho, siendo de lo más notorio la gorra del personaje y la forma en la que equilibra la escoba. Además, si nos fijamos bien, en el escenario del circo tienen como adorno un pequeño barril, objeto que está además decir a quien lo recuerda, ¿verdad? El niño Chespirito equilibra la escoba como lo haría su personaje más emblemático, además de decir una de sus frases más icónicas, fue sin querer queriendo, que por cierto da nombre a esta serie, y por si fuera poco, el payaso le pone la gorra que muchos años después, lo volvería todo un ícono de la televisión en habla hispana. Pero estas escenas la verdad las encontré un poquito confusas, pues si no estás tan enterado del tema de la historia de Chespirito como yo, te podrías quedar con algunas ideas erróneas, ya que podrías pensar que Chespirito copió de este payaso muchos de los elementos que pondría en sus personajes años después, pero la realidad es que no. Esto no ocurrió precisamente así, sino que lo que intenta reflejar esta escena es que Chespirito desde muy niño traía ya el ingenio y talento para la comedia. Pero bueno, la bioserie nos regresa a 1981, a la caminata de la solidaridad, y el elenco por fin está listo, y baja del elevador. Y aquí es cuando tenemos el primer vistazo de lo que serán todos los personajes de la vecindad del Chavo del Ocho, algo que ya vimos en los videos pasados. Y por si te lo preguntas, para 1981 Carlos Villagrán Kiko y Ramón Valdés Don Ramón ya no estaban en el elenco, y obviamente por eso no salen en esta escena. Y comienza la introducción de la serie, que tiene cosas muy llamativas y que por supuesto te voy a contar. Vemos un libro abierto en donde tenemos que estar atentos ya que hay muchos detalles y si parpadeamos puede ser que los perdamos. Pues encontramos a los personajes más exitosos que eran interpretados por Chespirito, como obviamente el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y por supuesto uno de mis favoritos, Chaparrón Bonaparte. Los objetos más emblemáticos del Chapulín Colorado también aparecen, como su chipote chillón, las pastillas de Chiquitolina, sus antenitas de vinil en una televisión, un chapulín por supuesto, algo que es muy mexicano, el barril del Chavo del Ocho, la pelota de Kiko, una máquina de escribir y una pluma junto con una tinta para escribir. En fin, muchísimos detalles. Y sí, casi lo olvido, todo esto está en lo que parece ser la vecindad del Chavo.
Y como cereza del pastel, mientras vemos esta introducción, escucharemos algunas notas musicales de la canción introductoria del programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo del Ocho. ¿Lo habías notado? La historia nos regresa ahora a 1951, cuando Chespirito tiene aproximadamente 22 años. Él estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Sin embargo, nunca ejerció como ingeniero, pero la vida lo llevó a pasar por una fábrica de remaches, en donde la serie nos deja ver que lo único que lo hacía llevadero su trabajo era su buen humor que tenía en él, ya que este joven Chespirito, que he de admitir que se parece bastante al original, hace para sus compañeros de trabajo una imitación de Charlie Chaplin, uno de los grandes ídolos en la vida real de Chespirito, ya que incluso en muchas oportunidades lo pudimos ver haciéndole tributo en alguno de sus programas. Chespirito en la vida real contaba que siempre fue alguien muy penoso y que realmente nunca intentaba llamar la atención, ya que mientras menos supieran de él, mejor. Y aquí en la serie nos lo ponen como un Chespirito más seguro de sí mismo y más llamativo, pero recordemos que esto es únicamente ficción basada en hechos reales, así que todo bien. La siguiente escena que vemos es a Chespirito junto con sus amigos, pero lo llamativo es que trae un suéter azul con la letra A en grandota, y no es por los Avengers, déjenme decirles, sino por los Aracuanes, los cuales eran una pandilla formada por varios amigos de Chespirito, que formó en su juventud. Los Aracuanes van en una bici y se encuentran a unas chicas, pero a Roberto le llama más la atención otra cosa, y es que se encuentra con un anuncio en donde solicitan aprendices de productor y escritor, algo que le cambiaría la vida por completo, pero él aún no tenía la menor idea. Pasamos a otro momento, y es que Roberto se encuentra en un billar, en donde junto con otro miembro de los Aracuanes, interpreta un número teatral escrito por Roberto Gómez Bolaños, titulado como Julio y Rumieta, una clara parodia a Romeo y Julieta del escritor William Shakespeare, y que de alguna forma se relaciona con Roberto Gómez Bolaños, ya que de ahí salió el apodo de Chespirito, pero esto seguramente lo veremos en otro próximo capítulo de la bioserie, así que por el momento no se los contaré. Esta parodia titulada Julio Rumieta realmente existió, y es que incluso Chespirito la utilizó para uno de sus personajes preferidos, el Chapulín Colorado. Sin duda un capítulo muy emblemático, déjame en los comentarios si aún lo recuerdas. Pero volviendo a la bioserie, en escena entra una joven Graciela Fernández, quien más adelante se convertiría en la primera esposa de Chespirito. Ella está vendiendo boletos para una rifa para ayudar a la Casa Hogar de Niños de Morelia, y es que realmente en la vida real Graciela era una joven de casa de muy buenos sentimientos, y que una de sus principales virtudes siempre fue la de ayudar a los demás. Pero bueno, la bioserie cuenta que ese es el primer momento en el que se conocen Roberto y ella, y aunque en la vida real este primer encuentro no fue precisamente así, sí se sabe que Graciela conocía más a Roberto que él de ella, ya que Roberto era muy popular por su gran liderazgo entre los jóvenes de esa escuela y de la colonia, y realmente la forma en que originalmente se conocieron nos la contarán más adelante, así que en un momento iremos a ella. Chespirito está realizando un número histriónico frente al espejo, pero es interrumpido por su mamá, y le dice que no se vuelva un desobligado como lo fue su padre, ya que el arte puede acabar con él. Esto lo dice la mamá porque para estos años de la historia, el papá de Chespirito ya llevaba varios años muerto. Y es que Francisco Gómez Linares, papá de Chespirito, el cual lo suyo era el arte en muchas de sus manifestaciones, pues aparte de pintar y dibujar, también cantaba, tocaba la mandolina, declamaba y por si fuera poco, era un hombre culto y según Chespirito muy guapo, simpático, magnífico contador de chistes y todo un centro de atracción en las fiestas y reuniones. Pero como gran defecto siempre tuvo dos excesos, las mujeres y el alcohol, y uno de esos dos hizo que su vida terminara muy joven. Adivinen cuál fue. Lamentablemente, Gómez Linares falleció a causa de un derrame cerebral el 7 de septiembre de 1935, cuando Roberto Gómez Bolaños tenía solamente 6 añitos, por lo que dejó una viuda y 3 hijos. Tras su muerte, su familia heredó una casa hipotecada y muchas deudas. Así que en la escena que vimos unos momentos antes cuando van al circo, posiblemente sea para olvidar todas estas problemáticas o algo así. Pero a pesar de lo que le dice su mamá, el joven Roberto no se da por vencido y aún así decide ir a solicitar el puesto de aprendiz de productor. Y de nuevo viajamos en el tiempo, ahora a 1978, cuando todo el elenco del Chavo del Ocho está esperando la visita del tigre, Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. Entre los personajes encontramos a Enrique Segoviano, el director del programa, solo que aquí en la bioserie se llama Mariano. Claro, para evitar cualquier problema futuro. En esta escena ocurre algo muy llamativo, y es que se le acercan al personaje de Carlos Villagrán a pedirle un autógrafo. Pero su comportamiento es algo pesado, cosa que nos estaba avisando que este personaje tendrá un papel de antagonista en la serie. Y vaya que lo tendrá, pero de eso hablaremos en unos momentos. Y aparece Chespirito, y déjenme decirles que una de las cosas que menos me gustaba del elenco de la bioserie, por fin fue solucionada. Y es que el actor que da vida a Chespirito es muy alto en la vida real, pero para este proyecto con varios trucos y efectos de cámara, lograron que se vea de menor tamaño, ahora sí teniendo más similitud con el original. Llega el personaje del dueño de la televisora, el tigre Azcárraga, y le dice a Chespirito que necesita que lleve a los personajes del Chavo del Ocho al Hotel Continental de Acapulco, para así darle promoción al hotel.
En la vida real, el Chavo del Ocho y la vecindad fueron a Acapulco para grabar 3 episodios especiales llamados Vacaciones en Acapulco, en el Hotel Acapulco Continental, hoy conocido como Hotel Emporio. La producción decidió realizar estos episodios para promocionar el hotel, que casualmente había sido adquirido por conocidos y el dueño de Televisa. ¡Qué cosas!, ¿no? Y en la bioserie le dicen a Chespirito que también escriba un capítulo para el Chapulín Colorado, y eso en la vida real es algo que realmente saben, pues Vacaciones en Acapulco del Chavo del Ocho es uno de los programas más conocidos del Chavo, pero pocos recuerdan que el Chapulín Colorado también tuvo su capítulo especial en la playa, un capítulo muy emblemático, pero muy poco conocido, titulado como Un Chapulín en Acapulco. Además, en esta escena, el dueño de Televisa les dice que Chespirito era el único que tiene permiso de fumar dentro de sus estudios. Y esto es algo que tiene algo de cierto, pero no del todo, les explico. Ya que Chespirito sí tenía permiso de fumar, pero no era el único, ya que esta libertad la tenía todo el elenco del Chavo del Ocho. Y Ramón Valdés y Angelines Fernández, la bruja del 71, fueron de los que más aprovecharon esta libertad. Y volvemos a la historia del Chespirito joven. El hermano mayor de Roberto, Francisco, le prestan una televisión, pero la mamá piensa que la televisión no tiene futuro en la vida de los Gómez Bolaños, y vaya que estaba equivocada. Pero bueno, este momento tenso es roto por la llegada de Horacio Gómez Bolaños, el hermano menor de Chespirito, Godínez, y les dice a sus hermanos que llegó el momento de gastar la suela, o sea que van a ir a bailar. La siguiente escena ocurre en un bar, en donde ahora sí nos mostrarán algo muy parecido a como realmente Chespirito conoció a Graciela, su primera esposa. Y es que Roberto Gómez Bolaños se acerca para invitarla a bailar, y ella parece ser que no acepta, pero finalmente se acaban bailando juntos. En la vida real la historia se ocurrió algo más o menos así, solo que Graciela nunca dudó ni un poco en bailar con él, ya que después de todo era uno de los chicos más populares el que le estaba invitando a salir. Y ocurre algo que no me gustó mucho, ya que siento que rompe con todo el momento romántico que estábamos teniendo, pues Chespirito golpea a uno de sus rivales, porque le ha dicho nena a Graciela. Pero bueno, así se está contando esta historia, ¿no? Por cierto, Chespirito realmente era muy peleonero y constantemente se estaba peleando con sus compañeros de escuela. Y aquí es lo que nos quisieron demostrar, aunque no creo que sea el mejor momento para mostrarlo, pero bueno. Roberto le platica a Graciela que va a renunciar a su trabajo para intentar ser aprendiz de productor, y ella le platica que su papá tiene un dicho, y es zapatero a tus zapatos. De aquí el título del capítulo. Esta frase significa que cada persona debe ocuparse de sus propias tareas y asuntos en las que tenga facultades, evitando meterse en asuntos que no le incumben o de los que no saben absolutamente nada. Y Chespirito toma esta frase como fortaleza para darle un cambio a su vida, que le comenzaba a parecer algo aburrida. Chespirito renuncia a su trabajo del empaquetado de remaches y escuchamos una frase clásica del Chapulín Colorado durante la conversación, algo que será normal a lo largo de toda la serie. El joven Chespirito acude a solicitar trabajo en Publicidad Darcy, en donde encuentra 2 filas, una para aprendices de productor que tienen fama de ganar muchísimo dinero, y otra fila para aprendiz de escritor que no tienen mucha fama de que les vaya muy bien económicamente. Pero bueno, esta escena siento que pasa muy desapercibida, pero en la vida real fue todo un suceso que cambió la vida de Chespirito, y es que me hubiera gustado que le dieran más fuerza. La anécdota real contada por Chespirito nos dice que al llegar se encontró con 2 filas, una para los productores y otra para los escritores, pero él llevaba tantos nervios que quería que la experiencia acabara lo antes posible, por eso es que mejor se formó en la fila con menos gente, la de escritores, cosa que cambió no solo la vida de Chespirito, sino también la de muchos, incluyéndonos a los fans. Al joven Roberto le hacen una prueba para ver si se queda con el trabajo, y es que tiene que escribir en una máquina de escribir, pero Chespirito, al tener tan poca experiencia, por no decir que ninguna, decide hacer el trabajo a mano. Y una vez más, esto no ocurrió así exactamente en la vida real, pero solo nos intenta demostrar que el talento que tenía Chespirito era más que las habilidades básicas que podrían solicitar en cualquiera de estos trabajos. En unos días le dirán a Chespirito si se quedó con el trabajo o no. Por lo que vemos una escena en donde Chespirito está jugando fútbol, y es que en la vida real Chespirito siempre fue muy hábil para los deportes, principalmente el box y claramente el fútbol, ya que incluso llegó a ser campeón con el equipo de la escuela, cosa que de alguna forma se referencia en esta escena, ya que portan el mismo uniforme de las fotografías originales de la juventud de Chespirito. Después nos enteramos que Chespirito ha sido aceptado en el trabajo de Darcy, pero eso sí, tendrá que comenzar desde abajo. La noticia llega a oídos de su mamá y una vez más lo compara con su padre, y es aquí cuando aparece en pantalla el personaje del papá de Chespirito, Francisco Gómez Linares. Y para mí este es el momento más emotivo y llamativo de este primer episodio, pues el actor que da vida al papá de Chespirito es Roberto Gómez Fernández, hijo en la vida real de Chespirito, o sea que interpretó a su abuelo, sin duda un gran cameo. Una escena que cuando la vi me hizo reaccionar algo más o menos así. La siguiente escena también tendrá mucho trasfondo, pues Chespirito va a contar todo del nuevo trabajo a la joven Graciela Fernández y finalmente le pide que sea su novia, pero ella le pregunta si es que él le va a romper el corazón y pues... chale, ustedes ya saben qué pasó.
Y una vez más viajamos en el tiempo, y acostúmbrense porque estos brincos temporales son parte de la magia con la que se cuenta esta historia. 1978, Florinda Mesa, Margarita, entra al camerino de Chespirito, en donde como curiosidad vemos los trajes de algunos de sus personajes más emblemáticos, como la ropa del Chavo, el Chapulín y lo que parece ser el sombrero de Chaparrón Bonaparte, cosa que pues no tiene mucho sentido, ya que para 1978 los programas de Chespirito eran el Chapulín Colorado y el Chavo, por lo que algo relacionado al personaje de Chaparrón Bonaparte no tendría por qué estar presente. Pero bueno, este es solo un detalle de un fanático loco para los fanáticos locos que están viendo esto. Pero lo más llamativo de esta escena es que Chespirito ve a Florinda Mesa, a Margarita, llevar un anillo de compromiso, y es que en la vida real Florinda Mesa tuvo planes de boda con Enrique Segoviano, que por cierto esto ya te lo conté más a detalle en este video. Pero bueno, se sabe que a raíz de que Chespirito se entera de los planes de la boda, fue cuando se portó más insistente en demostrarle que sentía algo por ella. Entonces entra Horacio Gómez Bolaños y rompe el momento, pero se da cuenta que algo está sucediendo entre su hermano y Florinda, por lo que le recuerda que él es casado y con hijos. Y pues dirán lo que quieran, pero ese Godínez podrá haber olvidado registrar los derechos de los personajes y perder el personaje de la Chilindrina, pero los valores nunca los perdió. Bien ahí, supongo. Regresamos al año de 1956, en donde Chespirito y Graciela se casan, y a pesar de que todo parece ser que será felicidad de ahora en adelante, pues las cosas se complicarán un poquito, pues resulta que en el trabajo de Chespirito se aprovechan de su nobleza y lo tratan algo mal, al punto de utilizarlo para servir cafés. Pero para sorpresa de todos, Chespirito propone ideas, y a pesar de que no se las piden, esto le gusta bastante a sus jefes. Y comienza toda una historia de Roberto como escritor, en donde vemos cómo pasa de la radio a la televisión, junto con estos dos grandes personajes, que a pesar de que para mi gusto no se parecen absolutamente nada a los originales, pues se supone que son Viruta y Capulina. Pero bueno, de alguna forma la falta de parecido lo entiendo. Si el Capupaquete está re caro, imagínense en cuánto saldrá una demanda. Chespirito ve el potencial que hay en la comedia clásica y comienza a crear programas para estos dos personajes, así llegando a 1960, cuando Viruta y Capulina ya son todas unas estrellas del medio de comunicación emergente, la televisión. Ya casi para finalizar este primer episodio, Chespirito le canta y toca la guitarra a Graciela, mientras interpreta la canción de Piel Canela, canción compuesta por el puertorriqueño Bobby Capó. Mientras le canta esta canción, Roberto le invita a ir a Acapulco a grabar los míticos episodios del Chavo del Ocho. Graciela se sorprende de la invitación, y es que en la vida real Chespirito muchas veces salía de gira y dejaba en la Ciudad de México a sus hijos y esposa, ya que la vida de un artista interfería mucho en la vida tradicional que quería para sus hijos, y las giras tan seguido podrían dificultar que sus hijos asistieran a la escuela y actividades por el estilo. Pero bueno, Chespirito en este viaje a Acapulco juntará a sus dos familias, su familia del hogar y la familia de la vecindad. Vemos llegar uno a uno a los miembros del elenco del aeropuerto para partir hacia Acapulco. Llega Enrique Segoviano junto con Florinda Mesa. También vemos llegar a la Chilindrina, con quien parece ser Gabriel Fernández, su esposo, que si se trata de verdad de él, pues la verdad no se parecen nada. Incluso está bien que él fuera mayor que ella, pero aquí siento que exageraron. Pero bueno. Eder Vivar y Rubén Aguirre llegan y vemos cómo es que conviven con los fans que lo reconocen en el aeropuerto. Ramón Valdés y Angelines Fernández, la bruja del 71, llegan juntos, cosa que en la vida real era cierto, eran muy cercanos dentro del elenco. También llega Carlos Villagrán Kiko, y viene acompañado de una persona que comenzará el declive del Chavo del Ocho, pero eso ahorita lo veremos. Carlos Villagrán, Marcos Barragán, le da un autógrafo a un niño, y después se fija en la mamá del niño. Escuchamos cómo este personaje que les comentaba le está ofreciendo un programa en Caracas, Venezuela, en donde le pagarán muy bien, pero claramente tiene que dejar a Chespirito. Pero la sorpresa es que Marcos Barragán no le importa, incluso dice que Roberto se joda, evidenciando que pues sí, Carlos Villagrán aquí será reflejado como uno de los villanos de la historia. ¿No me simpatizas? En la vida real pues sí se le ofreció este proyecto en Venezuela a Carlos Villagrán Kiko, y por supuesto que lo aceptó, pero seguramente esto lo veremos en los próximos episodios. Entonces la historia pues hasta aquí nos deja, y tendremos que esperar para ver qué ocurre en el episodio 2 de Sin Querer Queriendo. Cada sábado les voy a estar trayendo un video así, del episodio que se haya estrenado en la semana. Así que si no quieres perderte ningún detalle, te invito a que dejes tu like, te suscribas y compartas con tus amigos, además de activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. La pregunta del video anterior fue, en el capítulo Todo queda en familia, ¿de qué es la revista que está leyendo Don Ramón y que el Chavo y Kiko lo interrumpen? Y la respuesta obviamente tenía que ser del Chapulín Colorado.
La pregunta de este video es, ¿cuáles de estos personajes no estuvieron en la caminata de la solidaridad por Colombia, que es el primer momento que vemos en la bioserie? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios y quédate atento al próximo video para ver cuál era la respuesta correcta. El tiempo de este video ha llegado a su fin, pero esto sí, es el inicio de muchos videos llenos de magia, historia y hasta chisme. Así que te espero en el próximo video, por el mismo canal y a la misma hora.